Bienvenidos amigos a la sintonía de su programa Volvamos a Dios. Con muchísimo gusto, a partir de este momento les acompañamos desde los estudios de Radio Melodía en la ciudad de Bucaramanga, el pastor Camilo Sierra y nuestro ingeniero de sonido don Andrés Ramírez. Recuerden siempre, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Quiero invitarles para que a esta hora de la mañana juntos elevemos una oración al Dios del cielo. Eterno y maravilloso Dios, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos concede, Señor, de ministrar tu palabra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas, oriente nuestro camino y abra nuestro entendimiento, Señor, para asimilar tu palabra. Que tú consueles a cada vida, que obres en cada corazón, conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos muchas gracias. Amén y amén. Estamos saludando a Angélica Jiménez, que llega a la sintonía del Face a partir de este momento. Bien, mis amigos, vamos a mirar hoy la palabra del Señor y tengo mi Biblia abierta en el libro del profeta Jeremías, capítulo 7, y quiero compartir con ustedes una lectura que está iniciada en el verso 16. ¿Por qué vamos a iniciar ahí este pasaje bíblico? Porque me encontré con un versículo que me sorprende, que me llamó poderosamente la atención y quiero compartirlo con ustedes, porque nosotros encontramos en la palabra del Señor que la Biblia enseña. Por todas partes la Biblia me dice que oremos, que clamemos, que supliquemos, que nos humillemos a Dios, que roguemos los unos por los otros, que le pidamos a Dios misericordia por todos aquellos que están en dificultades, que están enfermos. Bueno, Dios nos abre la ventana de los cielos para que nosotros le clamemos a Él. Pero al leer este versículo que tengo aquí en mi Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 16, me da como cierta impresión y me asombra lo que dice este versículo cuando Dios habla al profeta Jeremías. Y aquí cito el verso 16 que dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levante por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Esta es una mala noticia, una trágica noticia, porque si Dios mismo le está diciendo a una persona que no ore por las demás personas, y en este caso puntual al profeta Jeremías, Dios le está diciendo que no ore por su pueblo, es que algo muy trágico ha pasado en ellos, o han caído en una depravación o en una situación de idolatría que hace que Dios esté completamente enojado con ellos, de tal manera que Dios no quiere que oren por ese pueblo. Repito el versículo 16 para poder entender, porque es que necesitamos preguntarnos, ¿por qué Dios le dice al profeta que no ore? Si siempre el profeta estaba dispuesto. Es más, es a este profeta Jeremías a quien Dios le dice: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora aquí en este pasaje de la Biblia le dice que no ore, y que no ore por ese pueblo y que no le ruegue. Tenemos que investigar en la misma palabra del Señor cuál fue la razón, la causa, el motivo por el cual Dios está tan enojado. Y dice el versículo 17: ¿no veis lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos,
para provocarme a ira? ¿Me provocarán ellos a ira, dice Jehová? ¿No obran más bien ellos su propia confusión? Mire qué interesante. ¿Por qué estaba enojado Dios con el pueblo de Israel? Por un pecado que parecería que no es pecado. Y era que estaban adorando, rindiéndole culto a la reina del cielo. Esto me llamó poderosamente la atención. ¿Cómo es posible que algo que parecía bonito, que parecía y que ellos lo tenían como santo, como algo digno de celebrar, a Dios le parezca tan abominable como lo leemos en las Sagradas Escrituras? ¿Qué era lo que pasaba? Le estaban rindiendo culto. En lugar de rendirle culto a Dios, le estaban rindiendo culto a una imagen que le llamaban la reina del cielo. Un culto que había comenzado en Irak en los tiempos de Nimrod y su esposa Semirámides. O sea, era una tradición de muchos años que hasta el día de hoy se sigue practicando. Pues bien, Dios está diciéndole, mire lo que ellos hacen. Se esfuerzan, se preparan, alistan las cosas para rendirle culto a la reina del cielo, y Dios dice, para provocarme a ira. Y resulta que en ese ir y venir de ese culto a la reina del cielo, los que van a sufrir son los que rinden ese culto a la reina del cielo. Porque oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. La amonestación que Dios le hace a este pueblo por medio del profeta Jeremías, las consecuencias que iban a resultar o que irían a recibir por su culto a la reina del cielo, era para despertarse uno. Uno diría, Dios mío, si Dios está tan enojado porque hacemos culto a la reina del cielo y dice que va a venir una gran calamidad sobre nuestra tierra, sobre nuestros campos, sobre los hombres, sobre las cosechas, hombre, dejemos ese culto, pidámosle perdón a Dios, pidámosle a Dios misericordia, pidámosle a Dios que lo hicimos por equivocación, por error. Pero resulta y pasa que la respuesta de estas personas a esa amonestación que Dios les hace por medio del profeta Jeremías, la respuesta del pueblo fue la siguiente. Oiga lo que dice. Y aquí quiero citar del mismo libro de Jeremías, el capítulo 44 y coincidencialmente el verso 16. Oiga lo que respondió el pueblo cuando fue amonestado para que dejaran de adorar a la reina del cielo. Dijeron, la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. Mire qué tremendo. O sea, están diciéndole al profeta Jeremías que esa palabra que Dios ha hablado, ellos no la van a obedecer, que no van a querer obedecerla. Y a uno le da tristeza. ¿Cómo es que los seres humanos somos capaces de llevarle la contraria a Dios mismo para no obedecer sus mandatos, para no aceptar sus ordenanzas, para no obedecer su palabra? Sin embargo, queremos que Dios nos oiga. Queremos que Dios resuelva nuestros problemas. Queremos que Dios esté atento a nuestro clamor. Pero cuando Dios habla a nuestra vida, no queremos obedecer. Oiga lo que dice, lo que ellos dijeron. La palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti.
sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. ¡Qué tremendos! O sea, para ellos era más interesante lo que ellos decían que lo que Dios decía. Qué interesante esto. Nosotros debemos de entrar en razón. Si Dios nos habla a través de su palabra, nosotros debemos de sencillamente obedecerla. Así nos parezca incorrecto. Porque es que nosotros en ocasiones queremos saber más que Dios. Y sobre todo, cuando son asuntos espirituales, como que queremos ganarle a Dios. Que lo que nosotros hacemos como que tiene más importancia que lo que Dios dice. Dice aquí la palabra del Señor, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mire qué interesante esto. ¿Cuál era el argumento que ellos tenían para seguir rindiéndole culto a la Reina del Cielo? Sencillamente que ellos las cosechas producían, que las cosechas eran abundantes, que estaban viviendo una vida bien bonita, que no les faltaba absolutamente nada, y ellos se lo atribuían. Oiga esto, ellos le atribuían su prosperidad, su bienestar, su economía abundante, sus maravillosas cosechas, todo se lo atribuían a la Reina del Cielo. Repito lo que ellos dijeron. Y aquí estoy citando Jeremías 44, versículo 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Los argumentos eran extraordinarios. Lo que ellos creían, aparentemente tenían la razón. Lo que ellos no sabían era que la Reina del Cielo no les podía dar absolutamente nada. Que el único que les producía y les daba y nos da todas las cosas es Dios. Pero note que hoy, en pleno siglo XXI, porque estoy hablándoles aquí del siglo VII antes de Cristo, pero estamos en el pleno siglo XXI, donde también la misma práctica religiosa lleva a la gente a pensar que es la Reina del Cielo la que da las cosas. Y aquí quiero seguir leyendo lo que dice la palabra del Señor. Versículo 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones, nos faltó todo. Y a espada y a hambre somos consumidos. ¿Qué era lo que había pasado? Que Dios se había cansado de esperar. Que Dios se había cansado de llamarles al arrepentimiento. Y cuando ya Dios se había cansado de llamarlos a que dejaran el culto a la Reina del Cielo, vinieron tragedias, vinieron situaciones difíciles, vinieron necesidades, vino guerra, vino hambre, vino violencia. Usted puede leer todo el libro de Jeremías que va a encontrar estas verdades. Y cuando se vieron en angustia, entonces pararon por un momento el culto a la Reina del Cielo. Estoy hablando, diga usted, de 10 o 5 años. Y claro, como la ira de Dios ya se había manifestado sobre ellos, entonces ellos pensaban y creían que era por haber dejado
de rendirle culto a la Reina del Cielo. Mis amigos, Dios tenía razón. Y siempre que Dios habla, Él tiene la razón. ¿Por qué le dijo Dios a Jeremías que no orara por ese pueblo? Porque era un pueblo duro de corazón, era un pueblo obstinado, era un pueblo que quería en todo llevarle la contraria a Dios. Mis amigos, dice la palabra del Señor en la primera carta de los Corintios, que estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo mismo, para que no rindamos culto a la Reina del Cielo. Sobre todo en estos tiempos, en estos días, la gente se prepara y se esfuerza y se programa para rendirle culto a la Reina del Cielo, cosa que Dios abomina y aborrece, porque es el mismo culto que se celebraba en Irak, en Asiria, en Israel, y esta festividad se celebra en casi todos los países del mundo, aunque no saben de otra Reina del Cielo como lo sabemos nosotros. Sin embargo, ellos celebran esa fiesta. Usted va a cualquier país del Medio Oriente que no creen en Jesús, oiga esto, y mucho menos van a creer en María, y sin embargo ellos celebran todavía la fiesta a la Reina del Cielo. Lo que sucede es que aquí en Occidente tiene un nombre que se lo cambiaron en el año 430 en un concilio que hicieron en Éfeso, y le quitaron el nombre a la Reina del Cielo, que para ese tiempo se llamaba Diana de los Efesios, y le cambiaron el nombre y nos lo trajeron aquí, pero el culto a la imagen es exactamente el mismo. La Biblia nos enseña, y nosotros debemos de entender que si Dios nos habla sobre estas cosas, es porque a nosotros nos conviene apartarnos del culto a la Reina del Cielo, porque nos roba el privilegio de adorar al eterno Dios, al que creó los cielos y la tierra, al que hizo nuestra vida y es el autor y creador de todo este vasto universo. Si usted va a mirar la Biblia en el Nuevo Testamento, va a encontrar que en Éfeso precisamente adoraban a esta Reina del Cielo, pero con un nombre diferente que se llamaba, repito, Diana de los Efesios. Mi amigo querido, mire esto en el internet, amplíelo, busque por todas partes quién es la Reina del Cielo y qué es lo que nosotros adoramos en Colombia, pensando que es la Virgen María.